Bueno, muy buenas noches a mis amigos. Acá estoy, como prometido, aportándoles a ustedes este webinar gratuito de cómo salir de deudas o al fin libre de deudas. Vamos a conversar un poquito sobre qué es la deuda, cuál es el costo de la deuda y una metodología simple para poder empezar a sanear nuestras finanzas de todas aquellas deudas malas, deudas que no nos aportan nada a nuestro patrimonio familiar. Lo primero que tenemos que hablar es que definitivamente las deudas son una carga muy pesada en la vida de cualquier persona. El que toma prestado es siervo del que le presta, dice un proverbio antiguo, y efectivamente, o sea, las personas cuando están endeudadas sienten una carga sobre su vida y sienten pues que no tienen libertad, que es lo primero que se pierde, y sienten de verdad que son como esclavos de aquellos, de sus acreedores. Entonces, esto es uno de los problemas, digamos, más graves que vivimos hoy en día en una sociedad sobreendeudada. Porque es que a pesar de que sabemos que la deuda nos esclaviza, que la deuda es una carga muy pesada para nuestras vidas, ¿por qué caemos en deudas? Bueno, hay algunas razones por las cuales caemos en deudas. La primera razón es porque gastamos más de lo que ganamos. Generalmente lo que hacemos es que no vivimos en forma ordenada, no administramos en forma ordenada nuestras finanzas y terminamos gastando más de lo que ganamos, y eso hace que definitivamente los faltantes que tenemos respecto a los ingresos para cubrir esos gastos de más los cubramos vía deuda, normalmente vía deuda tarjeta de crédito. La segunda razón es porque no ahorramos con regularidad. Cuando nosotros no ahorramos para circunstancias, eventos o para gastos programados que se dan cada 6 meses, cada año, etcétera, etcétera, lo que hacemos es recurrir a la deuda también como una manera de solventar esos gastos que normalmente no se están cubriendo con el presupuesto ordinario de la persona o de la familia. La otra razón es porque vivimos un estatus social al que no pertenecemos. Y esto es muy válido también hoy en día en una sociedad que te incita, que te invita constantemente a comprar, a consumir, a tener activos que se convierten más bien en gastos que están por encima de lo que realmente cada persona puede pagar. La otra razón es porque nos falta paciencia. La paciencia es una virtud muy buena que hemos perdido muchísimo en los últimos años, y en donde lo que queremos es vivir la vida ya, tener todo ya, y no tenemos la paciencia para esperar, para ahorrar, para planear adecuadamente y llegar a un momento dado donde podamos tener las cosas que realmente nosotros podemos pagar, y que eso nos traiga verdadera paz y verdadera bendición a nuestra vida. Y no planeamos. Esta es una razón por la cual evidentemente caemos siempre en deuda al tener que gastar o incurrir en gastos o erogaciones que no hemos planeado. A lo largo de mis años como consejera, pues he visto el efecto que tiene la deuda en la vida de las personas, y una de las razones de más peso por la que yo enseño finanzas y por las que yo le enseño a la gente a vivir libre de deudas es porque he visto muchos casos de parejas divorciándose por problemas de finanzas. Las finanzas son un serio problema en los hogares porque generan realmente situaciones de conflicto, situaciones de estrés, y donde la pareja llega a culparse, a donde la pareja llega a pelear por el dinero, a desconfiar uno del otro, y terminan normalmente en un divorcio. Esto es una de las estadísticas más altas que hay de que los problemas financieros generan separación en los matrimonios. La otra razón es, las otras historias que yo he visto, es que las finanzas sobreendeudadas te dan una sensación de estar atrapado sin salidas, y cuando tienes muchas deudas la persona siente que está atrapado y que no puede salir, que no tiene escapatoria. Esa sensación es a nivel emocional muy fuerte, ¿verdad? Y genera muchísimos problemas emocionales. También hay un sentimiento de frustración, de dolor, de inhabilidad para tomar decisiones. La persona no sabe por dónde coger, no sabe qué hacer, no tiene la mente clara para tomar decisiones. Y también se dan muchos casos de deshonestidad, lamentablemente, cuando ya la persona se siente muy ahogada, que puede llegar hasta a incurrir en robos o en hacer cosas deshonestas para obtener dinero. Y por último, la muerte. Hemos visto, yo personalmente, algunos casos
pero en la televisión vemos muchísimos casos de gente que se termina suicidando por problemas de dinero, por problemas de deudas, y esto justamente es lo que nosotros queremos evitar, que se den estas situaciones por falta de control de nuestras finanzas y de nuestras deudas. Como hablábamos, el costo de la deuda no solamente es financiero, donde ya vemos que el dinero no alcanza, también es a nivel espiritual porque pierde la paz, también es a nivel emocional porque la persona pierde la ilusión, se vive para pagar, entonces ya no tienes ilusión de trabajar, ya no tienes ilusión de que te paguen el salario. Y también se caen en muchos problemas físicos, o sea, enfermedades, donde ya no se duerme bien, no se come bien, la persona se angustia, se enferma, se deprime. Entonces, como vemos, el costo de la deuda no solamente es financiero, sino también es en otras áreas de nuestra vida, a nivel espiritual, a nivel emocional y a nivel físico, porque una de las características que tiene la deuda es que es muy rápido y fácil endeudarse, pero es muy difícil y lento salir de deudas. Entonces es algo que no es tan fácil salir de deudas. Yo quiero comentarles este concepto de deuda buena versus deuda mala. Hay un autor muy famoso, educador financiero a nivel internacional, que se llama Robert Kiyosaki, y él habla de que hay deuda buena y hay deuda mala. Robert Kiyosaki lo define en términos de flujo de caja. Él dice que la deuda mala es la que te saca dinero de tu bolsillo y la deuda buena es la que pone dinero en tu bolsillo. Yo, para hacerlo desde un punto de vista más financiero, lo defino de esta manera. La deuda mala es aquella que te resta valor a tu patrimonio neto. Es decir, que a lo largo de tu vida tener esa deuda lo que hace es empobrecerte. Y la deuda buena aporta valor a tu patrimonio neto. Es decir, a lo largo de tu vida una buena deuda puede generar un patrimonio importante para ti y para tu familia. Entonces, básicamente ese es el concepto. ¿Cuál es el concepto de deuda mala? Toda aquella deuda de consumo, toda aquella deuda que tomas para gastarlo y no para invertirlo, toda aquella deuda que se usa para pagar gastos, que después de que se gasta el dinero no queda nada, solo la deuda. En cambio, en la deuda buena se usa para invertirlo en un activo que te va a generar, ya sea flujos de efectivo, o sea, dinero, o te va a generar un patrimonio a lo largo de la vida, a largo plazo. Entonces tenemos que entender que hay deuda buena y deuda mala. Ahora, ¿cuál es la deuda que nosotros tenemos que evitar? La deuda mala, porque es la deuda que nos empobrece. La deuda buena, en alguna medida, sí se sabe usar y depende de las situaciones de cada país y de cada mercado, se puede valorar si una deuda es buena o es mala. Y solo lo sabemos también en el largo plazo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, usted puede adquirir una deuda para hacer una inversión en un negocio, en un activo, que a lo largo de la vida de ese activo vas a saber si te generó o no te generó. Pero digamos que en el largo plazo uno entiende que pueden haber variaciones de más o menos y que al final de la vida de ese activo fue productivo. Entonces así es como valoramos si es deuda buena o deuda mala. Ok, es importante que las personas aprendamos a calcular este nivel de endeudamiento. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que entender que nuestros ingresos familiares no pueden comprometerse más allá de este porcentaje, que es un porcentaje sugerido de un 30%, máximo un 35%, del ingreso líquido que nosotros recibimos. No se pueden comprometer en pago de deudas. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene un ingreso líquido de $4,500, y estoy hablando aquí de un ingreso familiar total, digamos, y usted está pagando cuotas, las cuotas son los montos que se pagan mensualmente de préstamos al banco por $1,400. Si usted divide las cuotas entre el monto de ingresos líquidos que usted tiene, eso te va a dar el nivel de endeudamiento porcentualmente. Eso quiere decir que en este caso 1,400 entre 4,500 pues representa un 31% de los ingresos líquidos de esta persona o de esta familia. ¿Qué significa en este caso? Bueno, que están en el límite, digamos que están en el punto, en el tope de que sus ingresos estén comprometidos más allá de lo que deben. ¿Qué pasa cuando una persona compromete, por ejemplo, un 80% de los ingresos que recibe en pagar deudas? Bueno, simplemente que la persona no puede vivir.
o sea, no le alcanza para pagar sus gastos normales, operativos o sus gastos usuales y entonces siempre va a tener que estarse endeudando. Entonces es un círculo del que nunca va a salir. Es una bola de nieve de la que nunca va a salir. O sea, para que una persona pueda vivir, pagar todas sus cuentas, pagar todos sus gastos y además pagar sus deudas buenas, no puede comprometer más de un 30%, máximo un 35% de sus ingresos ya líquidos, o sea, de lo que recibe en deudas, en el pago de las deudas. Entonces este porcentaje es muy importante que usted lo saque ahí en su casa para que tenga claridad cómo andan sus finanzas. Si estás más allá de este monto, de este porcentaje comprometido, entonces debes revisar y debes replantear totalmente un saneamiento de tus finanzas. Bueno, miren, la forma más sencilla para explicarles a ustedes cómo salir de deudas es usando un caso, porque la verdad, cada situación es diferente, cada persona tiene situaciones diferentes. Y es bastante difícil porque no es algo estático, es un proceso que se inicia y se lleva a cabo durante varios años. Pero he utilizado didácticamente, digamos, este caso de Antonio Pérez ya por varios años, entonces voy a usarlo aquí en esta presentación para tratar de explicarles a ustedes cómo es que normalmente una persona llega a una cita de consejería pidiendo ayuda, digamos, por un tema de endeudamiento. Y como muchas personas en el mundo están en esta misma situación, entonces para que ustedes puedan ir visualizando cómo resolverla o cómo ir desbarajando, digamos, una situación un poco compleja como esta. Bueno, voy a leerles el caso. Dice: Antonio Pérez tiene muchas deudas. Él desea que alguien le ayude a ordenarse para poder salir de deudas y tener una vida mejor y así poder descansar de todos sus desvelos económicos. Usted es un asesor financiero y Antonio le visita para pedirle ayuda. En la primera cita de consejería, Antonio le brinda a usted la siguiente información. Acá les voy a leer pues la información que Antonio da al consejero. Esto me ha pasado a mí muchas veces, ¿verdad? Entonces Antonio le dice: mire, le debo al banco número 1 más o menos 500,000 colones, ¿verdad? Al banco 2 le debo como 1,000,000 de colones. Aquí estoy hablando de un caso de colones en Costa Rica, que es mi país. Así que si hay alguien de otro país, bueno, me disculpan, pero este es un caso que ya tenía hecho acá en el país, entonces vamos a usar este. Al banco 3 creo que le debía 1,500,000, ¿verdad? A la tarjeta de crédito 350,000. En mi trabajo le debo a 2 compañeros, a uno como 15,000 y al otro sí estoy seguro que le debo 25,000 colones desde el año pasado. Tengo otra tarjetilla por ahí, pero como no me han cobrado desde hace como un año, ya no la volví a pagar. La última vez que le pagué fueron como 15,000 colones. Después ya no le pagué nada. No recuerdo cuánto era el saldo, pero no me volvieron a llamar. A mi mamá le pedí prestado hace como un año 200,000 colones. Ella nunca me cobra, pero yo sé que tengo que pagarle. Sí, se me olvidaba decirle que en el almacén El Abuso saqué un tele hace como un año. Ahí voy pagando cuando puedo 8,500 por mes. Entonces, como ustedes ven, digamos, Antonio llega con esta información tan escueta, digamos, tan general y tan como aproximada, ¿verdad? Él realmente no sabe lo que debe, no sabe exactamente los montos y no tiene información real de cuál es su situación actual. Entonces, esto es lo que normalmente pasa en la vida de una persona sobreendeudada, que tiene muchísimas deudas o que piensa que tiene muchas deudas, pero lo más que tiene es un gran desorden, y es un gran desorden mental también porque no ha logrado acomodar bien cuál es su situación. Bueno, entonces, ¿qué consejo le doy yo a cualquier persona que llega a una situación como esta, como Antonio Pérez? Bueno, lo primero que yo le voy a decir es esto: necesito ordenar su información. O sea, yo necesito que usted busque información con claridad de sus deudas, y le estoy hablando aquí de no que me acuerdo o que aproximadamente, sino necesito ver los estados de cuenta de bancos y tarjetas para ver exactamente cuánto es el saldo, cuánta es la tasa de interés, cuánto es la cuota, y ver toda la información de esa deuda. Además, necesito que esta persona haga un presupuesto familiar para saber cuál es su capacidad real de pagar esas deudas. O sea, yo no puedo saber si él puede o no puede pagar si no sé cuánto gana y cuánto gasta y cuánto le queda para pagar las deudas.
también necesito establecer todos los compromisos que tenga, ¿verdad? Porque a veces la gente te sale de un pronto a otro con unas sorpresas increíbles, como que tengo una pensión alimenticia, como que tengo que pagar a una persona que le debo plata a un familiar, como que tengo más deudas, etcétera, etcétera. Entonces sí es importante que en estos ejercicios haya total claridad y transparencia y que la persona traiga toda la información. Y luego le digo, bueno, hay que hacer un cuadro de deuda, o sea, toda esta información hay que descargarla, ya sea en un cuaderno, en una hoja en Excel, en cualquier parte que quede en blanco y negro, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso para que una persona salga de deudas es, número uno, que reconozca que necesita ayuda. Número dos, que reconozca que tiene un desorden mental en cuanto a la información y que ordene esa información en la forma en que yo les voy a explicar cómo se hace. ¿Cómo construir un cuadro de deudas? ¿Qué es lo que le estoy diciendo que haga? Bueno, tiene que pedir los estados de cuenta de sus deudas, como les dije, ya sea deudas personales, deudas de consumo, deudas de tarjeta de crédito, todo lo que tenga tiene que pedir los estados de cuenta a una fecha de corte determinada. Por ejemplo, si la persona va a pedir un estado de cuenta al 31 de marzo, pues que sea ojalá todos los estados de cuenta de esa fecha, para poder hacer como una fotografía financiera de la situación de esta persona. Los datos que requiero saber, bueno, cuál es el saldo a esa fecha, cuánto es la cuota o el monto a pagar mensualmente, cuál es la tasa de interés anualizada, cuál es el plazo que le falta para pagar y otros cargos o comisiones que tenga la tarjeta, sobre todo tarjetas de crédito, y si la operación está al día, si está morosa, si está en cobro judicial o si está atrasada. Entonces yo necesito saber toda esa información para poder aconsejar a Antonio sobre su situación, los pasos a seguir. Una vez que Antonio se ordenó, este es el cuadro de deudas que él me trae más o menos, o que yo logré montar con él, donde ya tenemos acá la deuda. Entonces acá vamos a poner banco tal, banco tal. Aquí yo le pongo banco 1, banco 2 porque no sé cómo se llaman los bancos. Banco 3, por ejemplo. Tarjeta de crédito 1, tarjeta de crédito 2, compañero 1, compañero 2. Ahí lo que se ponen son los nombres de las personas, obviamente. La mamá, el almacén, el abuso. Entonces acá ponemos el nombre de la institución a la que le debemos. Vamos a poner el saldo a una fecha determinada con los estados de cuenta. Entonces levantamos la información real para que esto nos genere un dato exacto de cuánto debe Antonio. En este caso, pues nos da que debe 4.935.400 colones y ese es el monto total de sus deudas. Acá tenemos el plazo que falta por pagar. Entonces sabemos que a él le faltan 60 meses para terminar esta operación de crédito, 72 meses, 60 meses, 36 meses y algunas ni siquiera se tiene certeza de cuándo termina de pagar porque son deudas personales o deudas, por ejemplo, como el almacén, que él ni siquiera tiene información clara. Tasas de interés anualizadas, es importante también tenerlas anualizadas para poder compararlas. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que él tiene una tarjeta de crédito a un 50%, que es una tasa tremendamente alta, muy cara. También tiene un préstamo a un 24%, lo cual significa que tiene un préstamo, esta la tasa más baja que él está pagando de interés, y también pues tiene uno un 32% y tiene otro un 23%. Pues esto a mí me da información para la hora de pagar, a empezar un proceso de pagar deudas, también de alguna manera saber qué vamos a atacar primero, qué vamos a trabajar primero. Las cuotas son importantes también porque me dan acá un dato general de cuánto es lo que Antonio paga mensualmente por todos esos compromisos y en este caso pues suma 156.000 colones. Y el estado actual, ¿qué significa que cómo está esa operación? Bueno, la primera está morosa, 2 meses de atraso. La segunda está al día porque se la rebajan de la planilla. La tercera está morosa con un mes de atraso. La cuarta está al día. Tiene una deuda que está en proceso de cobro judicial, o sea, de 100.000 colones, lo cual es peligroso desde un punto de vista de manchar su expediente crediticio. Y hay algunas deudas personales que dice que simplemente no las ha pagado, no las he pagado, no las he pagado y simplemente él está cargando con esa
deuda a nivel emocional, porque ustedes saben que deber esclaviza, como hablamos al principio. Entonces, si deber esclaviza, de fijo que se siente muy mal cuando ve a sus compañeros que quizás ya ni les hable porque les debe 15.000 colones o 25.000 colones. Entonces, y también acá tenemos el tema del almacén el abuso, donde él va como atrasado como 3 cuotas, porque él tiene total descontrol de esta cuenta al considerarla una cuenta que es de muy bajo pago. Entonces él dice, bueno, es que esta cuenta es muy poco, entonces ahí la voy pagando. Bueno, en fin, hacer este cuadro de deudas es sumamente importante para que Antonio pueda ver cuánto debe, cuánto paga por mes, cómo está la situación actualmente y cuáles son los costos que tienen a través de las tasas de interés esas deudas que tiene Antonio. Entonces ya con esto pues nos da una visión clara y este es el ejercicio que tiene que hacer toda persona con sus deudas. Tiene que tomar la información de los estados de cuenta, descargarlos en una hoja como esta y entonces sacar cuánto debe, a quién le debe, con quién está atrasado, cuánto paga de cuotas, cuáles son esos costos o tasas de interés anuales y cuáles son los plazos que se tienen para poder tomar decisiones al respecto. Bueno, adicionalmente, después de que Antonio trae más información, entonces nos damos cuenta de algunas cosas adicionales como estas. Por ejemplo, ya él trae sus colillas de pago. Entonces ahí podemos ver que él tiene un salario de 450.000 colones. Perdón, que eso en dólares son como unos $900 acá en Costa Rica. Y una vez rebajadas las cargas sociales, o sea, y las deudas, ya él le quedan 335.000 colones netos. Las deudas que paga por planilla, ¿verdad? Ahora, a partir de ahí, los gastos personales de Antonio son de 250.000 colones, ¿verdad? Eso quiere decir que Antonio efectivamente tiene 335.000 colones de ingreso líquido y 250.000 de gastos, o sea que él está teniendo un superávit en su presupuesto personal. ¿Lo ven acá? Pero él, en tanto desorden que tiene, probablemente ni se ha dado cuenta o probablemente se gasta esa plata en cualquier cosa y no se da cuenta que se está atrasando con sus cuentas, etcétera. Pero además Antonio dice alguna información importante, por ejemplo, que le van a dar una herencia familiar en el mes de abril por 600.000 colones, ¿verdad? Y que además él en la empresa donde trabaja a mediados de año le dan un bono y que ese bono es de 400.000 colones. Entonces vean qué interesante que empezamos a descubrir que hay opciones, ¿verdad? Que Antonio en su situación de sobreendeudado, de abrumado, no puede ver. Entonces acá nosotros vemos que esta información es muy valiosa para recomendarle a Antonio cómo utilizar ese dinero. Ok, entonces visualizamos cosas interesantes, visualizamos en cuanto a ingresos ordinarios y extraordinarios, que tiene un salario bruto de 450.000, que tiene un salario líquido de 335.000, que sus gastos mensuales, incluyendo las deudas, son de 250.000, que si le restamos a estos 335, los 250, tiene ya 85.000 colones que le sobran cada mes que él puede utilizar para pagar deuda adicionalmente y que además va a tener 600.000 colones en abril y 400.000 colones en junio. Es decir, él tiene como 1.000.000 de colones en los próximos meses que puede utilizar para amortizar y cancelar deuda. Más datos de Antonio. Bueno, en cuanto a las deudas, ¿qué podemos ver? Que tiene una operación en cobro judicial por 100.000 colones, que tiene deudas menores por 40.000 con compañeros de trabajo, que tiene una deuda familiar de 200.000 con su mamá, que tiene una deuda atrasada de 2 meses por 595.400, que tiene otra deuda atrasada de un mes, que es la deuda más grande que tiene por 1.650.000, tiene atrasada la cuota, que tiene 2 operaciones al día, que la tasa de interés más alta es un 50, como les dije hace un rato, y que la tasa de interés más baja es un 23%. Entonces, toda esta información a nosotros nos ayuda para ir dándole instrucciones a Antonio de cómo salir de deudas. Bueno, una vez que tenemos este cuadro, hay muchas formas de resolverlo, digamos, no hay una única forma. Lo que pasa es que tenemos que decidir qué vamos a hacer. Es lo más importante. Entonces, yo, Antonio, le voy a decir lo siguiente. Número 1, usted tiene que pagar, usted tiene la capacidad
para pagar mensualmente sus deudas en forma puntual. O sea, usted no tiene por qué estar atrasado porque sus ingresos permiten pagar sus deudas. Okay, número 1, entonces ponga al día sus deudas. Segundo, pague puntualmente. Segundo, ponga al día las 2 operaciones que tiene rezagadas. O sea, páguele lo que tiene rezagado. Él puede, por los sobrantes de su flujo de caja, pagar esas 2 operaciones y ponerlas al día. ¿Ok? Negocie para cancelar al final del mes la operación en cobro judicial. O sea, cuando recibe ese dinero extra, ¿verdad? Tiene que pagar esa cuenta en cobro judicial. Esto es algo muy importante porque esto le libera a él, le genera paz, le genera tranquilidad y además le salvaguarda su condición crediticia futuro. Es decir, no le mancha su expediente de crédito. Una deuda, por más chiquita que sea, que te la pasen a cobro judicial, te genera graves problemas a futuro. Entonces es importante salvar esa deuda y también desde un punto de vista emocional y espiritual te trae mucha paz porque no apareces como una persona que son mala paga. Eso es una carga que no deberíamos llevar sobre nuestra vida, el ser mala paga. Toda deuda que se toma se tiene que pagar, eso es un principio. Entonces esto es algo muy importante en la vida de Antonio. Posteriormente vamos a iniciar un proceso de cancelación de deudas. De cómo vamos a iniciar ese proceso, pagando las más pequeñas primero y pagando las que nos alcanzan a irle abonando y pagando después. Entonces, ¿por qué pagamos las deudas más pequeñas? Hay algunas personas que dicen que uno debe pagar las deudas más caras. Yo estoy de acuerdo con eso siempre y cuando se paguen los montos menores primero. O sea, ¿por qué se pagan las deudas pequeñas? Deudas, por ejemplo, con los compañeros. Porque las deudas pequeñas generan cargas sobre la vida de Antonio. Generan esa esclavitud, generan esa vergüenza, generan esa incapacidad de él de pagar, de sentirse libre, de levantar su cara y ver a sus compañeros de frente. Entonces es un tema emocional y además porque si pagamos las deudas pequeñas vamos teniendo una sensación de éxito, es decir, de que estamos avanzando con respecto al proceso de cancelación de deudas. Entonces imagínense que si él logra pagar esas 2 deudas pequeñas, además de pagar la deuda en cobro judicial, además de poner al día sus otras deudas, eso ya a él le quita encima 3 deudas de encima. Entonces él dice, bueno, de 8 deudas ya pagué 3 y eso es un éxito y eso es un sentimiento de avance importante que lo motiva y que lo ayuda a continuar en el proceso. Ok, vamos a pagar la deuda con un saldo menor al recibir el dinero de la herencia. Y conforme va cancelando las deudas, o sea, cuando él empieza a cancelar sus deudas, los montos de las cuotas que pagaba esas deudas las va a abonar a las otras deudas, empezando por la más pequeña, ¿verdad? Entonces, si pagó una deuda por la cual pagaba 20,000 colones, vamos a suponer en un caso, esos 20,000 colones los va a sumar a la cuota de la deuda más chiquita que tenga en ese momento para que esa deuda se empiece a amortizar y empiece a tener un efecto de bola de nieve al revés, es decir, a ver una disminución en el patrimonio o en el saldo principal de esa deuda. Ok, conforme va cancelando deudas, abone un monto mayor a las deudas que quedan vivas, ¿verdad? Y si tiene posibilidad, refinancie las deudas más caras a tasas de interés más bajas y continúe pagando las cuotas anteriores. Lo que quiero decir es, si usted hace un refinanciamiento de deudas y usted antes pagaba 100,000 colones por esas deudas, ahora paga 50, siga pagando 100,000. O sea, siga pagando como si no hubiera hecho ningún refinanciamiento, a menos que usted tenga un problema serio de flujo caja, ¿verdad? A menos que usted necesite ese dinero para comprar la comida o para pagar la casa. Pero si no es así, al rebajar la tasa de interés, que es el costo financiero, y bajar la cuota, lo que le permite a él es tener más dinero para poder ir amortizando la deuda. Entonces eso lo que hace es que el efecto bola de nieve se empiece a devolver. Si ya la bola de nieve no se sigue haciendo más grande, sino se empieza a ir como para atrás, haciéndose más chiquita y así se mejora entonces definitivamente la situación de la persona a nivel de su endeudamiento. El cuadro de deudas de Antonio a finales de junio es algo similar a esto, ¿ok? Como ustedes pueden ver, 1, 2, 3, 4, 5 deudas han sido canceladas
en solamente 2 meses, de 2 a 3 meses, digamos, abril, mayo, junio. Y han sido canceladas en su totalidad. Casi todas pues eran las deudas más pequeñas, incluso deudas que no tenían tasa de interés, pero que, como les vuelvo a repetir, generaban una tensión muy grande sobre la vida y que además, si lo vemos acá, 1, 2, 3, 4, 5 deudas de 8 de 9 deudas significa casi la mitad de las deudas canceladas. Entonces eso es un triunfo espectacular para Antonio, aparte que si estamos pagando una deuda de la más cara, que el 50% de interés, y eso también es un éxito, poder pagarla. Eso significa que las deudas también, las cuotas también bajaron en forma importante y Antonio ya ahora tiene más dinero mensualmente para poder pagar y hacer abonos extraordinarios a las deudas que siguen. Como yo les mencionaba, ¿cuál deuda seguiríamos pagando en este caso? Bueno, la más pequeña. Seguiríamos haciéndole abonos en lugar de 12.500, abonos mucho más grandes que eso, con lo que hemos liberado acá, para poder que esta deuda empiece a moverse y empiece a cancelarse paulatinamente. Cuando terminamos con esta, seguimos con esta otra y así sucesivamente hasta que podamos terminar el proceso de cancelación. ¿Cuál es la situación a junio? Tiene solamente 4 deudas, todas están al día, logra bajar sus deudas de abril a junio en 1.105.000 colones, las cuotas a pagar bajaron de 156.000 a 96.500, generándose un ahorro de casi 60.000 colones. Se suman esos 60.000 más los 85 que ya traía, o sea que él ahora tiene 144.500 para amortizar más rápidamente sus deudas. El orden de cancelación siempre va a ser pagando la deuda más pequeña. Una vez cancelada, se sigue con la más pequeña que quedó pendiente y así sucesivamente. El Banco 1 queda cancelado 2 meses después, o sea, ya en junio vemos esta situación, pero ya esa deuda del Banco 1 va a ser pagada prácticamente en los próximos 2 meses si él le abona todo este monto extra de dinero que le está quedando. Luego continuará con el Banco 2, con el Banco 3 y por último con el almacén El Abuso, que en este caso pues lo hemos dejado por ahí por tener una cuota baja y no representar un gran problema para él en su flujo de caja. Las deudas quedarán canceladas en un plazo menor a 20 meses. Es decir, todo este proceso es un proceso que no se logra de un día para otro, pero que sí es un proceso que se acelera conforme se vaya tomando dinero para amortizar. Ok, otros dineros que se pueden generar y otro de los consejos que nosotros le damos a la gente, pues es que busque cosas en su casa que pueda vender para usar para cancelar deuda. A veces tenemos muchísimas cosas guardadas que no estamos usando, o que son lujos, o que son realmente cosas que se compraron y nunca se utilizaron, que se pueden vender y se pueden abonar, digamos, para la cancelación de las deudas. Entonces aquí lo que aconsejamos es hacer una lista de artículos, ¿verdad? En qué estado están, ojalá que estén súper bien, o si no los limpiamos, los pintamos, etcétera. Le ponemos un precio sugerido y le decimos, bueno, ok, esto me parece que se lo puedo vender a fulano o a sutano. Y si no, pues hacemos una venta de garaje y sacamos todos esos artículos a la venta para que nos ayuden en el proceso de cancelar deuda. Cuando una persona se propone vivir libre de deudas malas, ¿verdad? Todo es válido, es decir, está dispuesta a hacer cualquier cosa para tener más libertad, para poder vivir de verdad la vida abundantemente. Entonces esto es una idea que pueden usar. Ok, para finalizar, consejos para vivir libre de deudas. Número 1, tenga una vida simple, o sea, viaje ligero. Entre más cosas materiales tengamos, la vida se complica más, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene una casa muy grande, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos bienes que tenemos que estar cuidando de ellos? Nos esclavizamos de ellos. Las casas muy grandes requieren mantenimiento, requieren gastos, requieren costos, tienes que cuidarla, hay seguridad que pagar, hay mantenimiento de jardines, etc. Entonces, cuando uno viaja por la vida ligero, uno no tiene mucho en qué gastar y puede disfrutar más de la vida. Sea muy ordenado con sus finanzas. Las finanzas son algo a lo que nosotros tenemos que ponerle cuidado. No puede ser que nosotros dejemos que las finanzas se desorganicen, porque entonces sí nos vemos en problemas. Administre su dinero usando un presupuesto familiar. Siempre use presupuesto. Esta es la herramienta por excelencia que sirve para controlar y para nosotros saber o para nosotros decidir qué destino le damos al dinero. No tome deudas malas, es decir, nunca se endeude para irse de viaje o nunca se endeude para comprarse ropa o zapatos o para hacer cosas que no le va a quedar nada. Si toma deudas, asegúrese poder pagarlas lo antes posible.
O sea, usted tiene que tomar una deuda, haga un compromiso con usted mismo que la va a pagar lo más antes posible. Sea consciente que el que paga intereses se empobrece y el que los cobra se enriquece. Esto es una regla general. ¿Por qué creen ustedes que las entidades financieras en todo el mundo andan buscando cómo prestarle dinero a la gente, cómo que la gente tome tarjetas? Porque es un negocio muy grande y muy redondo para ellos. Pero la persona que paga intereses se va a empobrecer y va a enriquecer a otro. No gaste más de lo que gana. O sea, uno tiene que aprender a vivir con lo que gana o a generar más ingresos, ¿verdad? Si quieres tener un nivel de vida más alto. Ahorre para sus planes y sueños. O sea, uno puede hacer un ahorro programado y cumplir los sueños poco a poco. No compre lo que no necesita, o sea, no se llene de chunches, no se llene de basura su casa, ¿verdad? Alquile si quiere disfrutar de algo que no puede comprarlo. O sea, si usted quiere disfrutar de algo, no se compre la casa de la playa, alquílela. No se compre la moto de agua, que la vas a usar una o dos veces al año, alquílela. No se compre la lancha, alquílela. Es decir, si nosotros queremos disfrutar de la vida, podemos alquilar las cosas y no comprarlas y tener un activo o tener dinero ahí que estancado, digamos, no tiene sentido. Solo tome deudas si estas aportarán flujos de efectivo o aumento en su patrimonio neto. Recuerden que esas son las deudas buenas, ¿verdad? Deudas para inversión y no para gasto. Bueno, eso es de mi parte. Esto es un resumen muy rápido, digamos, de un taller que nosotros damos sobre cómo salir de deuda, donde hablamos de todas las opciones de crédito, donde hablamos de la deuda, donde hablamos de tarjetas de crédito, donde hablamos de toda esta situación de las finanzas personales y cómo sanear nuestras finanzas. Así que si ustedes están interesados en recibir un taller con mi persona, escríbanme a marin.astrid@gmail.com. Ese correo está equivocado, el que está en pantalla es marin.astrid@gmail.com. Y pueden ingresar a mi página web www.astridmarin.com, inscribirse en el boletín y semanalmente van a recibir información tanto de los talleres que estamos dando o artículos que yo escribo para apoyarlos. Pueden seguirme en Facebook como Astrid Marin, también en mi página de emprendedora. Y bueno, yo estoy a sus órdenes, me pueden localizar a correo marin.astrid@gmail.com. Una bendición para mí compartir con ustedes. Espero que esta información sea de mucho provecho y bueno, que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias.